Muy buenas tardes para todos, un cordial saludo. El día de hoy tenemos la charla de análisis narrativo y relevancia social de la película Cabrini, una mujer italiana, dictada por el docente Ricardo Alberto Bedoya Orjuela. Él es del curso de Ética y Ciudadanía de la UNAD, él es comunicador social y periodista. Es especialista en alta gerencia de la Universidad del Meta y él es maestrante en comunicación social de la UNAD. También es director del semillero Batalla del Silencio y también es creador y director de la revista Underground Death Metal Skunks Magazine Web. Bienvenido, profe Ricardo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. El espacio es todo suyo. Bueno, gracias Ángela y a todos los que nos están escuchando hoy. Hoy tenemos varios temas importantes que analiza una de las películas más interesantes de ese 2024, sobre todo en el mes de la mujer y que tiene mucho que ver con una persona que hace grandes cosas y grandes cambios y la vamos a apreciar desde acá. Estamos hablando de Francisca Xavier Cabrini, como se dice en Italia. Ella tiene dos películas. En esas dos películas, ella muestra una vida de lo que conocemos nosotros como el cine que se llama biopic, que es como una abreviatura, pero en sí es biographical picture, que quiere decir biografías de cine y que tiene varias o que muestra la grandeza de cada uno de los personajes que han existido en la historia personal y que además hacen como eventos significativos y de aspectos importantes del personaje. Este tipo de cine es muy importante. Quiero que también miren que la palabra mundo es demasiado pequeño para lo que se planea, que es lo que le dice Francisca Xavier Cavini, que ella le dice al Papa León XIII y que más adelante vamos a ver por qué. No sé si se puede ver aquí el tráiler. ¿Será que podemos compartir el tráiler o Sí, profe, vamos? puede compartir audio. Bueno, entonces espera, vamos a compartir, perdón ahí. Voy a abrir acá. Momento, mientras les voy hablando, las películas o la mayoría de películas que hacen en Biofilm Drive o lo que llamamos biografía de Pix, hay una cantidad de películas que pues realmente tienen como una exploración muy grande que viene siendo la parte de lo que nosotros llamamos como unas películas que le van dando una formación y una estrategia muy grande a la formación. En esta formación, ya un momento aquí que estoy tratando de tomar el texto, ya. Bueno, les estaba comentando que el cine biográfico es muy interesante porque le permite ver la vida de las personas, escoger la vida de cada una de estas personas. Entonces, y nos van mostrando, no sé si aquí vamos a compartir, tal, mientras dan el comercial, YouTube, compartir. Bueno, espero que estén viendo ahí. Y acá está, creo que se escuchan ahí. No, no estamos escuchando. No se comparte, no se escucha. ¿Dónde le doy para que se escuche en Zoom? Eh,
Madre, un telegrama del Vaticano. Querido lector, Nueva York está construida sobre los muertos. ¿Y tus padres, Paolo? Madre, un telegrama del Vaticano. Si la convierto en la primera mujer que dirija una misión en el extranjero, todo el mundo la considerará una prueba evidente de lo que las mujeres pueden o no pueden lograr. Si queremos construir un imperio de esperanza, hermanas, por lo visto primero deberemos conquistar Nueva York. Bienvenidas a América. Así que deja que una mujer lo mangonee. Una mujer italiana. ¿Es así como dirige su iglesia? Nos exige que las cámaras busquen un punto de encuentro. ¡Caballeros, abran los corazones! Debe irse de Nueva York y no volver. ¿Quién diablo se cree que es? Soy una mujer y soy italiana. Y todos somos seres humanos. Todos somos iguales. Es una lástima que sea mujer, madre. Habría sido un hombre excelente. No, nunca harán lo que haremos nosotras. Bueno, ahí lo que pudimos observar, entonces ya les comparto ahora sí las diapositivas. Entonces realmente se ve ahí en esa película tiene muchísimos factores, muchísimas partes sociales y todo, y que las vamos a analizar mientras vamos. Ahorita estamos en lo que conocemos como el cine biographical picture, que es ese cine que nosotros vemos, por ejemplo, aquí la película de Lee Miller, que ella es una Elizabeth Lee Miller, que yo pensé que ella era un hombre el que hacía las fotografías en la Segunda Guerra Mundial. Ella es famosa porque trabaja en la revista Vogue de Inglaterra, en Londres, y ella hace la foto, una de las primeras fotos donde aparece el holocausto nazi. Entonces, ella va a un campamento de estos donde pues sufren mucho los judíos en la Segunda Guerra Mundial, y ella tiene el gusto de tomarse la foto y hacer una prueba muy significativa, y pues no se la publican. O sea, ella la edición que ella manda de todas las fotografías que toma de la Segunda Guerra Mundial no se las publican, y pues ella se siente muy triste. Ella era modelo, y pues, oh sorpresa, que cuando yo observo esta película me encuentro con que era una mujer y no un editor o una persona. Entonces aquí empieza. Entonces ese cine lo que permite es crear como eventos significativos y de la vida de un personaje, y pues representa la historia. Ahí también podemos compartir pues, la película de Napoleón, toda esa parte que tenemos nosotros como esa mirada de líder francés, de conquistador, pero que también juega un papel importante en la relación entre su esposa Josefina. 6888, que ustedes la pueden encontrar en Netflix, de Kerry Washington, que es el director de esta película. Esta también es una película de los afro-norteamericanos, y es una de las películas que usted puede comprobar y le puede enseñar valores a sus hijos, a todas las personas. ¿Por qué? Porque es una película de superación que muestra como esos detalles
en donde estas mujeres en la Segunda Guerra Mundial se encargan de trabajar lo que conocemos nosotros como repartir el correo. Y resulta que después del día D, pues como se explayan todos los soldados de la alianza de Estados Unidos y de los aliados, y pues ahí prácticamente se pierde todo eso y ellas llegan a organizar. ¿Cuántas piezas quedaron registradas? 17 millones. Estas mujeres organizaron 17 millones de piezas. Y la otra, pues también que es famosa, es Bohemia de Rhapsody, que es pues la de Freddie Mercury. Está también Theory of the Everything, que fue en el 2014, que es lo del físico Stephen Hawking, perdón. También está Ray de la vida del músico Ray Charles. Y también está pues Talentos Ocultos, que ustedes ya vieron que es una de las películas más interesantes de la NASA, que también destruye como esa discriminación que existe del no podemos, del límite, y que son dos mujeres que ayudan a que Estados Unidos tome la ventaja en la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial sigue la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y muestra cómo hay una toma donde una de ellas, de estas mujeres, va a buscar el baño y siempre llegaba mojada. Y entonces el jefe le pregunta, bueno, ¿usted por qué llega mojada? ¿Por qué se va? ¿Por qué nunca está? Entonces le contó lo del baño, y la NASA ahí parte a destruir la discriminación en los baños, porque pues anteriormente en Estados Unidos había ese problema. Aquí pues están todas las películas, acá puedes ver todas las películas, y aquí está la de Cabrini, el afiche, la gran frase que dice "The world is too small for what I need to do", que quiere decir que el mundo pues para ella va a ser pequeño y que no importa conseguir su labor. Eh, Ella pues, Francisca Javier Cabrini, nace el 15 de julio de 1850 en San Angelo Logadino, Italia. Ella fue menor de 13 hijos. La hermana mayor es quien le fomenta como la parte de educación, los valores que ella tiene, y pues ella tenía una limitación. De ahí nace su resiliencia y su fortaleza, porque su salud era muy delicada. Era la más pequeña dentro de la familia, y pues ella toma en 1877 lo que es los votos, se convierte en madre superior. Ella era rechazada, o sea, ella por su enfermedad nadie se quería, como por decirlo en esos términos, encartarse con ella por su problema de salud. Entonces ella decide convertirse, crear como su propio orfanato, su propia orden, y de ahí nace la Casa de Providencia de Codono en Italia. Estamos hablando de Bérgamo, de Lombardía, perdón. Y en esa parte de Lombardía es donde vemos Ferrari, Fiat. Esa parte es muy importante en Italia. Aquí tenemos una de las tomas más importantes, que está con el Papa, Papa León 13, y aquí es donde el Papa, en su insistencia, porque ella también toma algo muy importante, porque siempre llevaba 11 veces pasando la carta para poder abrir e iniciar la parte de misiones y de tener esa parte de ayudar al mundo. Pero entonces el Papa León 13 le dice, bueno, yo le ayudo a usted, pero mire los retos que vamos a tener, porque usted va a ser la primera mujer en una misión en el extranjero de la iglesia, y eso representa un riesgo enorme, porque si ella fracasaba, pues le iba a dar la razón a mucha gente de que no enviara a las mujeres a hacer misiones de tipo de los que son abrir orfanatos, hospitales y escuelas, y, y va a definir dentro de la iglesia qué puede hacer una mujer. Entonces, el riesgo era muy alto, era bastante alto ese riesgo y esa apuesta que hacía el Papa León 13, pero que le toca luchar mucho a Cabrini, a Francisca, convencerlo, o sea, de persuadirlo. Tuvo que recurrir a una de las grandes frases que ella dice, bueno,
No fue Jesús quien le recomendó a María Magdalena llevarle la información a los apóstoles. Entonces, de ese mensaje parte ella para buscar. Y por eso ella crea su fundación de congregación que se llama Misioneras de la Sagrada Corazón de Jesús, que en 1989, pues bueno, el Papa pues ya les estaba contando la historia ahí y le cambia porque ella se quería ir a China. Entonces ella decide no irse a China, sino prefiere más bien, el Papa le dice, no, mejor vamos a Estados Unidos y le lee las cartas, es unas cartas de donde llegan los niños a Estados Unidos y los italianos que pues sufrían de discriminación. Y a partir de ese momento, el Papa le lee una carta donde dice que ellos iban a América, los italianos iban a Estados Unidos, pensando que iban a encontrar como calles de oro y todo eso, pero resulta que lo que pasa era que se estaban muriendo muchos los italianos en esa parte y para esa época ya habían 2 millones de italianos en Estados Unidos y sufrían de esa discriminación. Aquí, aquí ya Francesca, pues en su naturaleza, pues ella se nacionaliza de Estados Unidos, se nacionaliza ciudadana norteamericana en 1909 y fue la primera persona en ser canonizada en 1946 y su festividad la celebran el 13 de noviembre. A nivel narrativo, ¿qué puedo decir yo de la película? ¿Por qué me cautiva y por qué se diferencia de la otra película que hay? Porque hay una película de Francesca Cavini en YouTube, pero esta película tiene pues como una mejor narrativa en construcción que le permite, que nos permiten a nosotros tener como ese nivel. ¿Y por qué me gusta mucho esta película? Porque pues tiene unas tomas que hacen muy interesantes. El manejo de luz en la narrativa cuando van contando esa película hace muy interesante la visión de cada una de estas tomas, pero a su vez también le hace falta como una parte de estudio de matices grises dentro de la personalidad de Francisca Cabrini, porque la película en sí pues muestra una pelea entre el bien y el mal y cómo discuten. Y en la otra edición que aparece en YouTube, que es más fácil, que no es de Angel Studios, sino que muestra ya que es el Papa quien va a Codonato en Italia a buscarla a ella, pero realmente los historiadores averiguan y no es así, es más bien Francisca peleando por buscar conseguir sus sueños. ¿Qué otra cosa puedo decir yo? Pues que el manejo de luz, el manejo del traveling, que son esas imágenes cuando nos acercamos o nos ponemos más lejos, ese manejo de luz lo que permite esos matices es dar como esa lucha entre lo oscuro y lo luminoso. Entonces, hace muy interesante porque cada toma es como un paisaje que muestra en esta película. Además, esas escenas son de paisajes como costumbristas. Ya ahorita les voy a mostrar algunas tomas, algunas escenas que muestran ahí. Y pues lo que permiten esos efectos de uso de luz es como la divinidad, o sea, lo divino, lo que vemos en las iglesias, cuando va la gente en las iglesias, siempre hay un rayo de luz que cae donde se hace el Padre. Entonces es como esa influencia que trata de transmitir esta película en esa parte. Y también pues como ese empoderamiento femenino en las frases, en las partes de sugerencia que la mujer no puede transmitir esa proyección, pero sin embargo, como esa proeza, como alguien cuando le dice a usted, usted no puede hacer ese trabajo porque usted no está acondicionado. Y así han sufrido muchas veces las mujeres, teniendo en cuenta la historia, también en Inglaterra y en todas partes
pues siempre le ha tocado luchar a las mujeres como ese espacio para demostrar que sí pueden con tal proeza, o sea, que sí pueden administrar esas proezas grandes. Y aquí es donde a mí me gusta muchísimo la película, pues, que vamos a ver al final esas proezas que ella hace y lo que ella consigue. Aquí pues hay unas imágenes que son impresionantes. Por ejemplo, para hacer esta imagen, el director tiene que jugar muchísimo con la luz para poder ver el reflejo de esta toma del caballo. Aquí están recogiendo una niña que fallece, ¿no? Que Cabrini no la logra salvar, ya iba por ella, pero no alcanza y lamentablemente pues fallece. Aquí pues su relación con el obispo era muy compleja, ella tenía mucha dificultad para poder llevar ese sueño y esa misión que quería porque pues era como muy amplia, las metas que se ponía eran muy grandes y por lo mismo de su enfermedad, porque el médico cuando le dice a la mamá, cuando ella nace, dice, no, pues ella va a tener inicios de tuberculosis y lo que creo mejor es que se quede en la cama. Y ella decide luchar y pues lo demuestra con creces. Entonces aquí la Santa Francisca Xavier Cabrini pues tiene un impacto profundo en las comunidades al servicio, especialmente entre los inmigrantes italianos en Estados Unidos que estaban sufriendo porque se mueren. Ahorita van a ver la vida de Paolo, un personaje ahí, y de miles de personas que a través de la educación y la atención médica y el apoyo social, ella le ayuda a construir, a defenderse. También, bueno, aquí está Paolo, acá está. Entonces, la Santa Francisca pues logra hacer un total de 67 instituciones, pero no solo las hace en Estados Unidos, sino que las hace en Centroamérica, en Sudamérica, en Oceanía, en África, en Asia y en Europa. Entonces eso muestra la capacidad y el sueño, que mejor dicho, eso lo hacen los grandes economistas y pues ella hace orfanatos y hospitales y escuelas y se dedica a un esfuerzo de ayudar a los inmigrantes que necesitan y ese legado pues hoy en día todavía perdura. Aquí entonces Francisca tiene, por ejemplo, en la parte de educación, tiene pues escuelas que proporcionan la educación a niños inmigrantes, los ayuda a mejorar, como ella ayuda a mejorar a los que viven en Nueva York, que muestra la película. Primero les enseña inglés, segundo los mantiene en las costumbres italianas, pero asimismo los adapta para que puedan vivir a través de la educación y les crea pues esa oportunidad de futuro. La atención médica, pues ella ve que requieren una atención porque en Five Point, donde ella llega a un hospital, pues no hay como esa atención y pues se requiere por la muerte de un personaje que hay ahí. Aquí en esta toma, ella se fractura mucho, llora mucho por la muerte de Enzo, uno de los niños que pues les ayudaba mucho con el trabajo, era como el mayor y era como representa como la fuerza masculina para ayudarle a Cabrini y a los niños y él lograba ir a buscar trabajo y conseguía trabajo. Entonces ahí tiene muchos escenarios. El apoyo social, pues los orfanatos y otros servicios sociales que patrocinaba ella como el refugio y el apoyo a las personas vulnerables, incluyendo pues los huérfanos y personas sin hogar. ¿Cómo era el componente social? Porque hay varios matices que nosotros tenemos que ver, que está el componente educativo, el componente social, el componente, eh, el papel que juega la prensa, la comparación con la actualidad, el escenario político, el impacto social que hace Cabrini y la lucha personal. Ahí estamos viendo todos estos temas que se pueden ver para que nosotros tengamos como ese conocimiento de cómo se debe ver el cine de biografías, ¿no? Que no es un cine parecido a los superhéroes, pero que aquí tiene que ver. Entonces, a principio de esa época, el componente social, pues los italianos sufrían de manera discriminatoria, ellos les decían dagos,
Los dagos son como perros, pero como el perro así de calle, el perro que cuidaba por allá las fincas, vivían en unas condiciones precarias y pues en ese momento Cabrini logra hacer pues una vaina de un papel crucial en la asistencia social y religiosa, proporcionando pues educación, atención médica y además la sociedad italiana de inmigrantes se enfrentaba a la xenofobia y a la marginación. Esto todavía existe en muchos de los países, o sea, estamos hablando del siglo XIX y el siglo XX y aún así en la actualidad seguimos teniendo problemas de xenofobia y de la marginación. Entonces, ella lo que busca a través de la educación es que se unan, o sea, que logren pertenecer a la sociedad estadounidense y que disminuya el rechazo. Acá viene algo que me parece a mí muy importante, que aparece lo que llamamos y lo que yo llamo dentro del semillero batallas del silencio, donde tratamos el periodismo narrativo. Y ese periodismo narrativo tiene una parte de combinación con la hermenéutica, con la historia. Y es el rol y el papel que tiene la prensa, el periodista. Espere, aquí les digo cuál es el nombre. Me va a tomar la molestia de leer. El nombre es Theodore Indoor Collowet y el personaje es Jeremy Bott. Entonces, este periodista siempre le va a ayudar a Cabrini, pero él tiene una función que hoy en día se olvida el periodismo, que es contar la historia, hacer visible a las personas que tienen esa xenofobia. Hoy en día Colombia sufre mucho de que no les gusta que se escuchen las historias de la JEP y del Centro de Memoria Histórica. Y el periodismo es el primero que ha sido silenciado. Entonces, por eso Francisca Cabrini va a buscar el periodismo para tratar de mostrar lo que sufre Five Points y lo que sufren los niños italianos que dormían en alcantarillas. Hay que recordar que en esa época ya en Estados Unidos ya vivían personas billonarias, o sea, con muchísimo dinero, muchísimo lujo, y en esta película el New York Times cumple su función a través de este periodista que yo les digo, y él hace un artículo donde aparece esta foto. En aquella época pues no se hacían las fotos, sino se hacían era dibujos. Y muestra el sufrimiento que tienen los niños y de ahí ella, Francisca, recoge y recupera gran parte del dinero que debe ser para tener. ¿Y cómo hace ello esta función? Esta función se cura solo con el amor, dice el periodista, porque él ahí narra, va haciendo como un voz en off en la película y ahí él muestra esa comparación, o sea, nunca van a dejar de ser italianos, ¿sí? Que nunca dejan sus costumbres, pero no quiere decir que no se integren en la sociedad norteamericana. Y muestra la responsabilidad del individuo como sociedad, como lo debemos hacer nosotros, como enseña Adela Cortina en la parte de ética y ciudadanía y el comportamiento. Entonces, ese es el ejercicio. Por ejemplo, la UNAD tiene un compromiso muy grande sobre todo con firmantes de paz, con personas, con víctimas que han sufrido la violencia y les permite que les da ese apoyo en educación, que es fundamental. Entonces aquí ellos siguen cantando de manera importante lo que es en italiano para no perder como esa esencia que deben tener ellos, para no perder como toda esa matiz de costumbre, de parte esencial que lo hace a uno. Y pues los cantos de los italianos es muy, muy importante. También tiene que ver el arte. En esta película tiene que ver mucho la parte del arte y tiene que ver mucho eso. La comparación de la actualidad, pues yo la doy mucho porque hoy en día pues se siente esa parte. Todavía tenemos la lucha de los inmigrantes, por ejemplo, que van de África a Europa, que sufren mucho la aceptación, la igualdad de los derechos, pues todavía persiste hoy en día esa lucha en los derechos, en la representación. También pues la actualidad, el reflejo de desafíos similares que enfrentan pues como esas comunidades inmigrantes en todo el mundo y la discriminación que sigue también por género,
por origen, aún seguimos batallando, aún Estados Unidos sigue batallando, pues entre los afro-norteamericanos y los descendientes, el americano anglo todavía sigue luchando por origen, por quien se siente más estadounidense y aún a veces pues esa lucha de desigualdad se lleva a los extremos, pero aquí se muestra un ejemplo de cómo se debe hacer la fortificación y cómo se empodera la parte la parte femenina de las mujeres, por decirlo algo así, y se rescatan muchísimo. Algo que se me había olvidado decir, pues que los estudios, por ejemplo, Angel, esta película es dirigida por Alejandro Monteverde, que hace una de las películas de Son of Freedom, que ustedes saben que es una película de los niños que trata la pedofilia a nivel mundial, que tiene un impacto muy grande y que también se observa. Pero Angel Studios tiene algo muy curioso. Son mormones quienes están haciendo esta película. O sea, no son cristianos ni del Vaticano, sino son mormones y ellos tienen su diferencia dentro de la religión. Tienen sus matices, sus costumbres, las partes que los identifican. Y ellos tienen, pues, en el estado de Utah, que hace estudio de los cuatro hermanos y tienen como una franquicia donde uno puede ver las películas y digamos, usted ingresa y ve la película que quiera ver. Todas esas películas tienen algo que es fortificar los valores dentro de la sociedad, los valores dentro de la ética y eso hace, me causa a mí, por ejemplo, mucha curiosidad y son cuatro familiares que se encargan de hacer eso. Hoy en día tienen 100 millones de dólares, ¿no? Pero que tienen como una forma, porque Son of Freedom, por ejemplo, es muy castigada, es una película muy castigada por la sociedad. Esta película también es castigada porque pues da como una imagen de que el hombre es como el malo, pero hay que verla desde una perspectiva de que sí se necesita de ambos para poder subsistir y para poder crecer y crear unas proyecciones muy interesantes. Ella, pues, el impacto social que hace, pues son hospitales, orfanatos, escuelas que tienen en Estados Unidos, ya lo había dicho yo, en toda esa parte de inmigrantes trabaja con ellos y hace que esa ayuda mejore la situación de cada uno. Eh, Ella tiene una lucha personal, pues una lucha porque ella tiene pues su constitución muy débil de fondo en el Congreso, en todas esas partes, ella va a luchar a todas partes para conseguir recursos para poder mover, para poder sistematizar eso. La historia se destaca por la importancia de la resiliencia y la compasión en la lucha contra la injusticia social y su legado continúa inspirando a quienes trabajan por la dignidad y los derechos de los inmigrantes actualmente. Ella pasa desapercibida, pues yo no conocía la existencia de Cabrini, sino solo hasta que veo la película y viene ahí. Aquí pues les voy a hacer spoiler de la película, ya después ustedes mirarán cómo la pueden ver porque es fascinante buscarla, encontrarla, sobre todo esta versión nueva que está pues el director Alejandro Monteverde y el escritor de Robert Barr. Para mí, ellos logran hacer como ese surgimiento del viaje. Y en el inicio de la película hay unos matices, hay unas zapas, unos mensajes muy importantes, pero a mí lo que me causa y ese interés muy importante de la película es que inicia con Paolo, un niño que tiene una vida difícil, compleja, en esa vida que tiene, pues primero que el papá se embriagaba y se suicida con un revólver y él queda con el revólver pero va mostrando cómo va corriendo hacia el hospital, un hospital que atiende solo italianos de dinero y a gente que tiene dinero. Y lleva a la mamá en una carretilla, pues diciendo que su mamá en italiano se está muriendo. Y pues ahí esa es la primera escena. Aquí
Los personajes que tenemos nosotros son Francisca Javier Cabrini, que es interpretada por la actriz Cristina de Aniol. Ella es italiana, Cristina de Aniol, y hace un papel impresionante. Y ella tiene pues lo que es Paolo Enzo, que sale mucho, lo que es Lleno, es un procineta, lo que es el doctor Murphy, que es un médico voluntario, pero que también es italiano y que al ser médico conoce y le ayuda a Francisca Cavini a organizar la parte de lo que es el hospital. Entonces, en ese sentido, también está el alcalde, que es representado por John Little, que es el alcalde Grun. Este alcalde Grun, pues es irlandés. Entonces, los irlandeses odiaban a los italianos porque eran un poco morenos. Entonces, ahí hay algo de racismo y además porque no hablaban inglés. Entonces, se tenían bronca. Y pues la historia de Victoria, que es importantísima, que ella trabaja pues en la prostitución y que ayuda muchísimo a Cabrini y que posteriormente se une a la causa, ayuda a motivar también a Cabrini, ayuda a ser parte de la educación, aprende, estudia. Y eso pues también hace que esta película también está el arzobispo, también está Giancarlo Giannini, que hace el papel del Papa León XIII, y que en esos roles y en esos papeles. Entonces la película inicia con esa toma que me pareció muy fuerte, además de que hace planos generales donde la gente que tiene mucho dinero y escuchar a un niño que se le está muriendo la mamá y siguen en su vida diaria, o sea, como quien dice, eso no es mi problema, o sea, eso a mí en qué me incumbe, pero el daño social está ahí y es un daño grandísimo. Y tener eso, pues hace que inicie la película de una manera muy fuerte. Aquí, pues vamos a ver los orfanatos, pero bueno, me voy a regresar un poco a a la película porque me parece que debe ir contando. Entonces, Francisca ya les había hablado que fue donde el Papa habló, la pasan de China para que se vaya para Estados Unidos, para Nueva York y que empiece en el oeste. Y en Nueva York, pues ella funda el orfanato, la escuela y el hospital. Aquí está Paolo cuando ya no tiene a nadie, o sea, no tiene a la mamá, no tiene a nadie en esta imagen, está abandonada. Aquí sueñan, siguen luchando porque tienen dificultades hasta con conseguir el agua, con los servicios. Entonces, la comida, todas esas dificultades que se presentan. La muerte es algo impresionante porque se mueren niños italianos en gran cantidad, se dedican a la prostitución, están abandonados, el Estado los tiene abandonados en Estados Unidos, y perdón, y es una parte muy compleja, o sea, ahí en eso se ve la xenofobia, el abandono y logramos tener nosotros en Cabrini como una esencia y una esperanza de que sí se puede cambiar el mundo. Entonces, después de que sucede lo del niño, aparece Enzo en esa película y la importancia. Enzo robaba. Enzo y Paolo con el revólver robaban a las personas y se encuentran a las monjas, a Concheta, que es otra monja muy importante, quien es encargada como la mano derecha de la misión de Francesca. Y en ese ejercicio de ver, pues convencen a los niños, los van recibiendo, los van educando. Y ahí viene una parte, me voy a devolver aquí a la toma, acá hay una toma donde sale Paolo con, mm, a ver, aquí, mm, acá, sale Paolo donde se enfrenta a este personaje que es el procineta, ¿sí? Que se llama Lleno y que él decide dispararle.
pues no lo matan ni nada. Y hay una toma donde Francisca Cabrini le decide el futuro a Paolo, o usted quiere el rifle, o usted quiere, y él decide botar el rifle, prefiere él como no tener armas para ocasionar daños y para ejercer una lucha. Muy diferente la vida de Victoria, porque Victoria sí a la final lucha contra Enzo y tiene una parte ética en defender entre el bien y el mal cuando llega a un extremo y pues lo tiene que asesinar porque Enzo, perdón, Enzo no, sino Lleno, decide pues matarla a golpes. Entonces ella se defiende. Entonces ahí ponen como una matiz ética entre pues la defensa personal y todo eso. Acá arriba vemos una toma donde está Francesca y Paolo cuando muere Enzo, que estaba trabajando en la parte de carbón. Hay que recordar que el carbón y el petróleo en esa época era muy fuerte la economía, pero la mano de obra no había derechos, no existían los derechos laborales que tenemos hoy en día y pues estalla la mina y no hay protección, no hay lugares y Enzo muere porque en el hospital no hay, no hay ayuda y por más que trata este médico, el doctor Murphy, de tratar de ayudar, pues no tenían los mecanismos, van al hospital que sí tenía esos mecanismos, pero ellos dijeron que no eran un hospital de donación y que por tanto no podían enviar ningún material, ni vendas, ni medicamentos. En la toma de abajo se ve la importancia del agua. Aquí vemos nosotros la parte ambiental de la película. Eh, no tenían en la parte del orfanato, no tenían acueducto, no llegaba el agua y pues ya ella ya tenía una cantidad de niños a su cuidado. Entonces les tocaba desde un río llevar el agua hasta allá hasta que empezaron a cavar pozos por pozos y encontraron el agua. Entonces es una de las tomas más importantes que tiene. Entonces, bueno, ya vamos cortando, vamos llegando al final, entonces vamos a mostrar la obra, ya para que ustedes vean la película y encuentren. Aquí está una de las partes más importantes de lo que yo digo. Entonces, hospitales, orfanatos y escuelas que ella organiza, Nueva York, New Jersey, Filadelfia, Denver, Chicago, Nueva Orleans, Seattle, Los Ángeles. Ahí yo llegaba y decía, bueno, o sea, es una mujer, estamos hablando de inicios de 1900, en 1890, y pues que ella consiga esto, pues ya es grande, ya es como un tipo de Rockefeller o de BlackRock, como lo mostramos nosotros de capacidad económica. También va a África, entonces el sur de Sudán, Etiopía, Estiwani, que queda ahí abajito de Sudáfrica, de estos países, y más adelante me muestran estos países que son pues China, que son países como Rusia, como Inglaterra, Francia, Italia, España, México, Guatemala, Honduras, El Salvador creo que también forma allá, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Y pues tiene también Australia y tiene pues en China. Entonces eso pues puede ser comparable con el imperio de Rockefeller y Vanderbilt, que son bancos. Se puede comparar esto. Aquí fotos, la mayoría que administra los orfanatos, los hospitales y las partes de educación son mujeres que están, y ella es enterrada a orillas de el Houston, el orfanato allá en Nueva York. Ella dice que aquí quiere que la entierren porque ahí es donde ella consigue como su primer éxito, su primera propiedad. Entonces, pues no sé si pues tienen alguna pregunta, algunas preguntas sobre la película, algo que quieran preguntar sobre la vida de Francesca Cabrini, cómo su impacto social tiene, cómo los medios de comunicaciones.
Bueno, vamos a ver si se animan nuestros participantes a escribir en el chat o levantar la manito para alguna inquietud, duda. Aprovechamos que tenemos al profe aquí, que pues él es muy experto en este tema de las películas. Y en cuanto a la exposición, muchísimas gracias, profe. Personalmente no conocía mucho de la vida de esta mujer y pues es bastante interesante conocer todo el aporte que realizó en tantas partes del mundo, ¿no? Como lo mencionaba al final. Es muy interesante el aporte que brindó desde su rol como mujer, como religiosa. No conocía la historia y me ha dado mucha curiosidad poder visualizar o ver la película. Bueno, gracias. Creo que sí, pues es muy interesante, pasa desapercibida, la película pasa muy desapercibida, pero es una película que las personas van descubriendo y van entendiendo como ese cine de, de biografía, biograph picture, como dicen los norteamericanos, que son muchas, y no solo esa, pues también hay películas como Lee Miller, que pues también lo dejan a uno sorprendido porque pues yo pensé que era un hombre y cuando me encuentro fue una mujer que fue modelo y que se tienen como ese talento y esa recopilación. Ella pasa muy desapercibida. La vida de Francisca Xavier Cabrini eh, pasa demasiado desapercibida por la sociedad, porque es una película fundamental que debería estar enseñándose en la educación, debería haber como cinearte para mostrar este tipo de películas, porque son películas que tú puedes tocar diferentes temas. O sea, no solo el empoderamiento de la mujer, sino diferentes temas desde la parte técnica del cine, desde la dirección artística, porque cada toma es un paisaje. O sea, las tomas que se hacen no son tomas simplistas. La temática que se aborda es todavía real, vigente, y es una temática y es muy interesante este tipo de películas. Estaremos esperando a ver el espacio para ver, por ejemplo, análisis de películas como Lee Miller o películas como Napoleón o Talentos Ocultos, que son películas muy interesantes de analizar. Ojalá se pueda hacer es con cine, o sea, que se vea la película y después de ver la película, pues dura 2 horas, 2 horas 22 minutos, no sé si la gente se la aguante, pero que transmite un mensaje muy importante de valores. Bueno, profe, muchísimas gracias por el espacio, por todo su conocimiento que nos compartió el día de hoy y pues hablarnos de esta gran mujer y de esta adaptación cinematográfica. Muchísimas gracias a quienes se conectaron. Ahí estuve compartiendo durante el transcurso de toda la sesión el enlace de asistencia para que por favor lo diligencien. Muchas gracias, profe, muy amable. Bueno, gracias a ustedes, gracias por esta oportunidad y esperemos que ojalá la gente la pueda ver y ojalá la suban rápido a Netflix para que puedan ver esta película. Bueno, gracias. Muchas gracias.